Hoy tenía pensado hablar sobre este tema que no os quepa la menor duda, se me hace tremendamente difícil gestionar este tipo de cuestiones. De hecho, diría que va a ser el primer vídeo de este tipo que haga en este canal. Sin embargo, sí considero que es mi obligación hacerlo, puesto que lo que he visto hoy ya no cabe simplemente dentro de mi comprensión de, aunque sea una mínima, rigurosidad informativa y como os habréis podido fijar ya en toda la trayectoria profesional que llevo a cuestas, en particular también en este canal en YouTube. Rara vez hago colaboraciones, generalmente suelo mantenerme al margen de todo tipo de movidas, no comento ningún tipo de asunto personal ni hablo de mi vida privada tampoco y sin embargo, y bueno, por supuesto tampoco comento a otros blogueros, aunque por mucho, ¿no?, que me comenten ellos, salvo que realmente pues hay algún tipo de situación legal de por medio. Sin embargo, ahora sí me veo en la obligación de hablar de lo que he visto y de lo cual, repito, absolutamente no doy crédito, puesto que es una persona con la que, bueno, pues no tenía demasiado trato, pero le tenía una cierta estima, aunque es cierto que desde hace bastante tiempo me viene sorprendiendo, desde hace bastante, casi al inicio de la operación militar especial ya pues comenzó a haber episodios en los cuales decía, uy, pero esto no se supone, ¿no?, que es una persona muy entendida en lo que es la geopolítica y la geoestrategia y con unos contactos sin igual en el mundo militar. Y hoy, pues Pedro Baños, que muchos le conoceréis, ¿no? El coronel, que tiene su canal ya en YouTube y que hoy me queda absolutamente claro que no, y además es que no es la primera vez que lo pillo en estas, lo que pasa es que esta es tan absolutamente grave y burda y considero que perjudica tan significativamente la causa de un mínimo rigor informativo, que es por la que tantas veces he ido a Donbass, que es por la que tantas veces he informado desde el terreno, que es por la que en general hago absolutamente todo lo que hago, que ya es necesario advertir de que el contenido que hace esa persona no tiene absolutamente nada que ver esto con ningún tipo de asunto personal. Repito, con Pedro Baños he coincidido una vez en persona y he hablado una vez cuando me escribió para pedirme un favor, que a todo esto también tenía que ver con el contenido. Pues entiendo que desgraciadamente ya no estamos hablando de rigor informativo, sino que estamos hablando de visualizaciones, puesto que el último vídeo que ha colgado y que ha llamado como el ultimátum de Putin, a mí me dejó a cuadros, a mí me lo enviaron diciendo que pues no sabían qué es lo que estaba pasando con Pedro Baños y si tenía constancia de que algo de estos hechos estuviera ocurriendo efectivamente en el territorio de la Federación de Rusia, puesto que es un territorio desde el cual trabajo con bastante asiduidad y lo hago de una forma bastante habitual. Por supuesto, tengo familia en Rusia, tengo amigos en Rusia, tengo contactos en Rusia, es decir, pues que son cosas que fácilmente no puedo comprobar. De modo que al ver el vídeo en el que Pedro Baños publica un mensaje cuya veracidad desde el principio dice que no puede confirmar ni desmentir y es la primera vez en la cual le pillo, o sea, en ese vídeo en particular, porque no es la primera vez en términos generales, si no estuviera aquí sentada grabando esto, no os quepa la menor duda, pues en el vídeo es la primera vez que creo que lo que dice, bueno, no lo vamos a llamar mentira, pero sí es una media verdad, puesto que cualquier persona con un mínimo de sentido común y un mínimo de racionalidad puede confirmar o en este caso desmentir la veracidad del mensaje en cuestión. Un mensaje sumamente largo que supuestamente va de que Putin hace una advertencia en la cual o bien Ucrania entrega X cantidad de territorio o bien Rusia le declara la guerra de forma definitiva y después pues ya se lía la marimorena, se arma la mundial, llegando casi que al límite de la Tercera Guerra Mundial, de la cual Pedro Baños a todo esto suele hablar con bastante asiduidad y es un analista, no sé si se le puede llamar así o no, en esa búsqueda de visualizaciones está tratando, ¿no?, de alguna forma referirse a la Tercera Guerra Mundial, que no es la primera vez, ¿no?, que tengo que salir en algún informe diciendo que
que Rusia no la quiere, que la respuesta rusa no va a ser así, que es que hay que tener cuidado, que hay que calmar a la población, puesto que no tiene mucho que ver ciertos rumores, bueno, los podemos dejar en rumores, pero no tienen realmente mucho que ver con la realidad. Pues bien, le llega ese mensaje que no puedo confirmar ni desmentir, vamos, es que por favor. Y es un mensaje así tremendamente tocho que publica en 5 pantallazos y que supuestamente a la hija de un amigo suyo la envían las autoridades de la Federación de Rusia y claro, pues Pedro Baños no sabe si esto es cierto o no y entonces decide ponerle un titular llamativo como es el ultimátum de Putin, creo, y leer el mensaje repitiendo constantemente que claro, que esto no se sabe si es cierto o si no lo es, pero que de serlo esto sería un bombazo tal. Miren, Pedro Baños tiene mi contacto, porque además la persona que me contactó inicialmente fue Pedro Baños. No sé de dónde sacó el contacto, él nunca me lo dijo, pero bueno, tampoco insistí demasiado. Que también fue para una cosa relacionada con el contenido de su canal. Es decir, Pedro Baños sabe perfectamente de la existencia de una persona que suele trabajar en territorio de la Federación de Rusia, conoce el idioma ruso y le puede confirmar o desmentir este mensaje, porque me imagino que Pedro Baños igual sospecha, ¿no? Que dispongo de ciertos contactos, aunque sea a nivel coloquial, es decir, que puedo preguntar a 10 amigos, decirle que este mensaje realmente ha llegado o no de forma oficial, aunque ya viendo el mensaje en cuestión, que son pantallazos sobre un fondo amarillo, se entiende perfectamente que ninguna autoridad de ningún país, bueno, salvo algún país inventado, va a enviar este tipo de cosas y ya ni siquiera entiendo por qué red social han recibido eso, porque en un SMS no cabe y yo creo que ni siquiera cabe en un mensaje entero de un WhatsApp, no sé, igual en un email, pero yo entiendo que todo el mundo comprende a su vez que es, bueno, como poco sospechoso, como mucho, pues es simplemente tratar de crear alarma dentro de la población, que es lo que está intentando hacer Ucrania desde hace mucho tiempo dentro de la Federación de Rusia, que es lo que intenta hacer Occidente también, y pues generalmente, salvo que se trate de pues algunas igual personas mayores o algunas personas demasiado confiadas. Si es la hija de un amigo, pues Pedro Baños decía que estaban todos como muy preocupados. Pero vamos a ver, en Rusia nadie se preocupa por un mensaje de estas características o casi nadie y dudo mucho que la amiga de su amigo, bueno, pues no sé, esté en ese 1% de una persona que recibe un tochambo así donde supuestamente Vladimir Putin hace un ultimátum sin que eso aparezca en ningún medio de televisión. Venga, por favor. O sea, yo lo puedo comprender absolutamente todo. He leído algunos comentarios al vídeo, la gran mayoría de los cuales a todo esto y mucha gente que comentaba vivía directamente en Rusia, tenía familiares o amigos en Rusia, pues efectivamente desmienten esa información. Para confirmarla o desmentirla hubiera sido tan sumamente fácil como coger el teléfono y mandarle un WhatsApp a una persona que vive en Rusia o que sepa ruso o que conozca un mínimo de la cultura rusa, entre las cuales yo pensaba que se encontraba el coronel Baños, pero bueno, si no se encuentra el coronel Baños, tiene mi contacto y de hecho ya ha recurrido a mí para otras cosas de su canal, con lo cual no entiendo para nada por qué esta vez tiene que ser diferente y sin embargo decide hacer un vídeo con el mensaje en cuestión, leyendo el mensaje y lo único que dice al final del vídeo es que, bueno, pues que no lo sabe, no sabe si se puede confirmar o si puedes mentir o si qué o si no. Y esto me parece que, bueno, pues más allá de la broma de que no es la primera vez que el coronel Baños dice alguna cosa que no sabe si se puede confirmar o si no, como aquella vez que hablaban de que posiblemente Vladimir Putin en uno de sus discursos fuera a anunciar que Rusia se unía con Bielorrusia, que yo ya entonces me quedé a cuadros y dije, pero es que esto, ¿de dónde lo sacan exactamente? O sea, que esto no le cabe a nadie en la cabeza porque simplemente no tiene directamente pies ni cabeza, no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de rigor informativo ni periodístico. O sea, todos nos podemos equivocar.
pero esto no es la primera vez que sucede y la forma de la que se hace, esa manera tan sibilina de dar la información como, ay, pues haciéndome, no, es que no sé, de verdad, yo no sé ruso, yo esto lo publico aquí, pues como un pobre abueliño que ha encontrado, no sé, una marquesina de Dios sabe el qué, ¿no? Con una suástica así de 2 por 2. No, pues no sé, y la he puesto en el salón de mi casa, al lado de la bandera ucraniana. ¿Quién lo iba a saber? Dios mío, por favor. O sea, no estoy haciendo paralelismo con Pedro Baños, pero seguramente me hayáis entendido, ¿no? El ejemplo en sí. Y eso cabrea casi más. O sea, esto no tiene nada que ver con lo personal y a la vez sí tiene que ver con lo personal porque para mí lo profesional es absolutamente personal y aquí, entre otras muchas causas, ¿no? Que en mi caso también entre ellas se encuentra la del pueblo de Donbass, por ejemplo, está la causa de la labor informativa y del rigor informativo y dentro de esa causa, pues sí, por supuesto podemos cometer errores, pero una cosa es cometer un error y otra cosa es de forma absolutamente consciente publicar una información que no hace más que crear alarmismo barato, que no hace más que, bueno, básicamente mendigar un par de visualizaciones de más. Entiendo perfectamente que todos nos ganamos el pan con esto, todos los que trabajamos, ¿no? En las redes sociales y tenemos que seguir haciéndolo porque la labor de cualquier persona merece ser recompensada, pero creo que hay formas y formas de hacerlo. Y creo que este tipo de, no sé, temas que surgen directamente de la nada, que nadie confirma y que nadie desmiente antes, ¿no? De ponerse a grabar un vídeo, realmente nos hacen un favor muy flaco, ya no solo a nosotros, sino a toda la gente que nos ve. Y teniendo en cuenta que esta no es la primera, yo esto no lo hago con ninguna intención, más allá de que, por favor, todos aquellos, que sois muchos, ciertamente, que sigáis el canal de Pedro Baños a partir de ahora, porque, repito, no es la primera vez que sucede, porque si no, podéis ver mi canal y ahí hay contenido meramente profesional. Rara vez aparece algo y en todo caso si aparece tiene que ver conmigo personalmente, no con otras personas. Pero esta vez si os digo que por favor tengáis cuidado y dividáis por dos, como mínimo, como poco, la información que llegue de la fuente de Pedro Baños, porque la fuente de Pedro Baños pues es básicamente como la de la del Retiro en Madrid, que pues confirmada, no confirmada, no sabe, no contesta, no se sabe exactamente dónde está ni dónde se encuentra. No pongo en duda el hecho de que tenga fuentes, pero que no consta desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, pues no está cuidando, mejor dicho, ese rigor informativo que desde mi punto de vista él en primer lugar, él más que nadie, después de su trayectoria profesional, debería cuidar. Pues por un lado me duele un montón y es casi una tragedia personal porque siempre me da mucha pena descubrir, ¿no? Que algún analista no es tan analista como parecía y que es más bien o es más sensacionalista que analista. Y por otro lado, pues me veo obligada a advertir de ello sin mucha más historia. A partir de este momento nos vemos en los siguientes informes y no voy a volver a hablar del tema. Voy a dejar el vídeo ahí para toda aquella persona que quiera verlo, que quiera escuchar mi punto de vista y que tenga a bien tener cuidado con la información que consulta y la información que llega a sus manos. Y por eso siempre os digo, yo no pido que confiéis en mí a pies juntillas. No pido que deis por válida absolutamente toda la información que dé. Yo solo pretendo mostraros un punto de vista, pero ese punto de vista trato de no sacármelo de la manga, porque si me pongo a plantaros aquí cada tipo de estafa que le llega a cada ciudadano ruso al móvil por vías desconocidas, pues no acabamos jamás y lo único que habréis conseguido será perder vuestro tiempo y desconfiar aún más de que efectivamente pueda haber periodistas que sí tratan de mantener un cierto rigor a la hora de informar y esa por supuesto no es mi intención. Así que bueno, pues
sin que esto tenga que ver con absolutamente nada personal. Bueno, y a la vez sí, ¿no? En tanto en cuanto a que lo profesional puede ser personal, si vives tu profesión con una pasión especial, simplemente quería advertiros de que desgraciadamente hace mucho tiempo esa persona no debería ser objeto de confianza ciega por parte de nadie. Y digo más, ni esa persona ni ninguna otra, incluida yo, por supuesto. Yo quizás la primera. La información que os llega hay que confirmarla, hay que comprobarla y por lo que siempre os doy las gracias es precisamente por el hecho de que os queráis informar desde diferentes fuentes, contrastando información. Es lo más valioso que tenemos. La verdad, no os quepa duda, no será libres.